Buenas noches, estimados. Estamos aquí otra vez ya para poder continuar con nuestro curso de quechua. ¿Cómo están? Aliancho, Alintuta y Menélica Shankichis. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Dime que me echar. Oye, un guichis chimena en Gampa. Ya, estamos. ¿En qué página nos hemos quedado? Vamos a ver mi chita. Muy bien. Ya tenemos, estimados amigos, nuestro curso de quechua. Estamos en la página 15, creo. ¿Te acuerdas? ¿Dónde nos hemos quedado? Ya. Estimados amigos, vamos a ubicarnos aquí. Mayen. La pregunta usual que estamos haciendo es esta, pues. ¿Ya? Ya. Vamos. Empezamos. La pregunta usual que hoy día vamos a trabajar es el Mayen Y más que digamos, Mayen. Recuerde esto. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ari No, pero yachachikña. Ari yachachi. hay unas guacañas que no saber más encima. Ya, mira, fíjense, estimados amigos. Estamos en este tema súper importante, que es el Maejingwan. Ya será en Chetrik. Y más que Maejingwan Kan, profesor, y más Kan. Veamos este caso, muy importante, ¿ya? Vamos a trasladarlo a otro lugarcito para poder explicarles desde cero y entender un poco mejor cuál es la situación, motivo, por cómo se trabaja esto. Fíjense, estimados, ya tenemos esta idea general que habla del pronombre personal, en este caso no sería personal, del pronombre eh, interrogativo, Maejin, que pescable, ¿ya? Maejin. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto nosotros? Si tenemos esta idea, Maejin, ¿ya? Dos cosas importantes. Cuando yo digo Maejin, y me da aquí, mira. Primero, Maejin, ¿qué cosa es? Se traduce como cuál. Recuerda esto, cuál. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Ya? ¿Qué hacemos en este caso, estimados amigos? Si yo tengo la idea de trabajar con Maejin, ahora que pues, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Maejin es con cuál. Pero entienda esto, ¿ya? Siendo, ¿ya? Un instrumento con el que vas a realizar una acción, ¿ya? Un instrumento. Recuerda, por eso en esos libros se utiliza para preguntar con qué o con quién vas a realizar una acción. En el primer caso, ¿con qué? Cuando te dice ¿con qué? Estás hablando de algún objeto con el que tú vas a realizar una acción. ¿Con qué? Decimos, ¿eh? Pero cuando dices con quién, hablamos de una persona con quien vamos a realizar una acción en compañía de esa persona. Entonces, mira, dos usos. Tenemos uno. El primer uso es de compañía cuando realizamos una acción con una persona, un animal, un objeto, una persona o un animal. Y en el segundo caso hablamos del instrumental cuando tú realizas algo en compañía de él. ¿Ya? Veamos lo siguiente. A ver, mira. Instrumento. ¿Ya? A ver, ¿qué nos pide aquí en el libro? En el libro nos ha dicho con el perro, ya. Mira. Fijémonos lo siguiente. Vamos a ver los dos casos. ¿Ya? ¿Ya? Primero hablamos de instrumental, el segundo caso hablamos de compañía. Son dos casitos muy interesantes. Ahora, ¿cómo es ese tema de instrumental? Por ejemplo, ¿ya? A ver, yo así en ordencito nomás ya. Ya está. Instrumental. Entonces,
Instrumento con el que tú realizas una acción. ¿Ya? Primero, ¿con qué instrumento yo puedo, por ejemplo, estamos en la cocina, ¿ya? Yo te pongo un contexto y digo, en la cocina, Rolly, mira, pongamos, Rolly cocina, ya, en la cocina, Rolly, ya está, prepara el almuerzo. Ya te he dado un contexto, ¿eh? En la cocina, Rolly prepara el almuerzo. Ya te ya imagínate, Rolly va a cocinar, no chef, va a preparar el almuerzo. Y para eso va a utilizar algunos instrumentos. ¿Cuáles serían esos instrumentos? Primero, un instrumento. ¿Con qué voy a cortar? Una cuchuna, cama, cuchillo, cuchuna, cuchillo. Ahora, por ejemplo, puede ser manca, manca, cama. Manca es olla. ¿Ya? Por ejemplo, otro instrumento con el que yo puedo realizar, puedo comer con algo. Mi hijo, por ejemplo, Wisla, que vendría a ser cucharón. ¿Ya? Wisla, cucharón. ¿Ya? Estos tres elementos. Con esos tres elementos vamos a trabajar. ¿Ya? O con esos tres instrumentos que utilizamos en la cocina. Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿Ya? Mira, es lo siguiente. En este caso, entonces, recuerda aquí, con cual, aparte de pedirte un instrumento, te está pidiendo exactamente seleccionar, ¿ya? Seleccionar un instrumento. Eso es lo que te pide. Un instrumento, ¿ya? Porque imagínate, tienes 5, 6, 7 cucharones, pero aquí, cuando dice Maejengua, te está pidiendo exclusivamente eso, pues, estimado. Seleccionar un instrumento. ¿Qué instrumento voy a seleccionar? Por ejemplo, ¿ya? En la cocina tengo un cuchillo, ¿no es cierto? Entonces digo, ahora voy a plantear un ejemplo para esto de la siguiente manera. Digo, Mai, Xin, Wang, con cuál. Ese sería mi oración. Mai, Xin, Wang, ¿qué cosa? Ku, Chun, Ki. Te estoy preguntando lo siguiente. Aquí está, mira. Mai, Xin, Wang, Ku, Chun. ¿Cómo es eso, profesor? Aquí está la pregunta. ¿Ya? Ahora ya. Mai, Xin, Wang, Ku, Chun, Ki. Te estoy diciendo con cuál, ¿ya? ¿Con cuál cortas? Esa es la pregunta. ¿Con cuál cortas? Entonces, aquí automáticamente mi cerebro me dice, ah, ya me está pidiendo seleccionar de varios el objeto con el que voy a realizar. Entonces, mira, si me dan este ejemplo, yo digo, pues, voy a seleccionar. Por ejemplo, puedo seleccionar colores. ¿Y cómo selecciono colores? Por ejemplo, digo, Yana Kuchuna Wang. ¿Qué estoy diciendo? Esto se dice con el cuchillo negro. O sea, estoy seleccionando prácticamente. Mañana Kuchunki con el cuchillo negro. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar así. No solo eso, por ejemplo, si encontramos un cuchillo grande, decimos Hatun Kuchuna Wang. Con el cuchillo grande. Igualito. Estoy seleccionando el objeto con el que voy a realizar una cierta acción. ¿Ya? Los que en castellano lo voy a poner con un pequeñito nomás ya. Mira, fíjense, estimados amigos. Entonces, yo puedo hablar de esta manera. Si me pueden hacer la pregunta aquí, mira. Y aquí está. Mira. Si a mí me preguntan y me dicen, aquí, Rolly, Rolly, ¿con cuál corta? Automáticamente, estimado, me está pidiendo a mí seleccionar el elemento con el que voy a cortar. Y la pregunta es esta. Rolly, ¿te das cuenta? Para eso sirve, pues, el Maejengua. ¿Ya? Y machete chile. No siempre va a ser toda mi vida Maejengua o Kuchun. Y por ejemplo, podría decir, Rolly, Maejengua,
remover. Decimos high wink. Estoy diciendo, Rolly, ¿con cuál remueves? Me está dando una idea de que tengo que utilizar cucharón. Entonces yo podría decir, Yura, ¿ya? Yura, with, ya, one. ¿Qué estoy diciendo? Yura, with, ya, one. Con el, ¿ya? Con el cucharón blanco. Esta es mi respuesta. ¿No es cierto? Porque aquí me está dando la idea de seleccionar el objeto con el que esté. Un instrumento con el que realizo una acción. Y ahora juiciado. También podría decir, por ejemplo, si tengo un cucharón pequeño, diría, cuchoy, with, ya, one. Estoy diciendo, con el cucharón pequeño. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, si yo te pregunto, my one es para eso. ¿Ya? Aquí solo estoy enseñando una preguntita, pero podemos hacer varias preguntas. Por ejemplo, no puede ser Rolly, my o Kuchunki. Podría ser aquí, por ejemplo, Rolly, ¿ya? O, por ejemplo, podríamos decir Pai, hablando de una persona, y decimos my one Kuchun. ¿Él con cuál corta? Y tú puedes decir Pai, por ejemplo, tu respuesta sería Pai, ¿ya? Yana, Wisliawan, Kuchun. Ya está. Digo, highway. Mira, highway. Esta sería mi respuesta. Pai, Yana, Wisliawan. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, las preguntas no siempre van a ser para la primera persona, va a ser para la segunda, para la tercera, para todas las personas gramaticales que nosotros utilicemos. Para eso van a ser las preguntas. O sea, hay cantidad de preguntas que nos podemos plantear y responder. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, este sería el maejiwa, que viene a ser con cuál. ¿Entendido? Solo en el primer caso. ¿Ya? Igualito, por ejemplo, puedes utilizar con la olla, con el cucharón, puedes utilizar. ¿Ya? Ahora, tenemos algo más, estimados amigos. Ya tienes esa idea. Ahora, hablemos de compañía. ¿Qué es compañía? Y no es compañía de cama. ¿Ya? Compañía, como su nombre indica, pues, cuando tú realizas una acción, ¿ya? Una acción con alguien o en compañía de alguien. Podría ser, por ejemplo, yo digo, mamay, jabariguete, mamay, one. Estoy diciendo, ¿qué cosa? Con mi mamá. ¿No es cierto? Ay, Dios. ¿Ya? Entonces yo diría en este caso, un ratito, ¿ya? Ya. Mamá iba. Estoy diciendo con mi mamá. Pero recuerda aquí algo, ¿ya? No voy a decir siempre con mi mamá. Por ejemplo, aquí me está diciendo lo siguiente. La pregunta es Maejinwa. Tengo que seleccionar. Pero en este caso, entonces, más que todo, esta preguntita va a ir para seleccionar, ¿ya? Puedo utilizar animales. Por ejemplo, Maejinwa me dicen, Puk, Yang, Ki. ¿Con cuál juegas? Y yo puedo decir, imagínate que yo tengo perros, que yo tengo gatos, ¿y qué puedo decir? ¿Ya? Puedo decir lo siguiente, me dejó Pujanki, Yana, Misiwan, Pu, Ya, Ni. Ojo, estoy seleccionando, clasificando de un grupo de gatos que tengo en mi caso, estoy seleccionando a quién, al gato. Para eso sirve, estimados amigos, el MyGeo. Solo para seleccionar, ¿ya? Solo para seleccionar. No es para contestar MyGeo, mamá Eva. No. Porque yo te digo, ¿con cuál? ¿Con mi mamá? No tiene sentido, ¿eh? Entonces, por ejemplo, MyGeo Purinch. Imagínate que voy de caminata con mi perro. Y digo, Hatun Aljo Wan. Con el perro grande. Puedo utilizar MyGeo con el perro grande. Hatun Aljo Wan. ¿No es cierto? Estos son, en este caso, para indicar compañía, pero ojo, estimados amigos, nos indica para realizar una acción junto o con alguien.
Mahewa Puglianki, Yana Mesewan Pugliani, Mahewa, Hatun Aljoa. Podemos utilizar así, estimados amigos, nuestras respuestas. Ya tengo Manacho. Por ejemplo, selecciona. Estoy en, a ver, estoy jugando, estoy caminando, por ejemplo, tengo 20 compañeros y quiero caminar con ellos. Mahewa, yo podría decir Hatun, Kaj, Juan, con el que es grande, podría decir. Por ejemplo, si es un gordito, diría Wira, Kaj, Juan, con el gordito. No solo eso, por ejemplo, puedo decir, hay un mayorcito, diría Machu, Kaj, Juan. Pero recuerda, solo estoy seleccionando de acuerdo a la característica que tiene. Entonces, cuando me preguntan, Juan, digo, ¿ya? Huiracajo, machucajo. Por ejemplo, encuentras un flaco y dices, tuyo, caj, Juan, con el flaco. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, cuando nos preguntan Juan, siempre nuestras respuestas va a ser así, ¿ya? Con, indicando con quién, pero identificando una característica de esa persona. ¿Entendido? Muy bien, amigos, en las panche y miche. Ahora, mira, vayamos a nuestro libro. Aquí está. Y te doy algunos ejercicios. Aquí dice, Mariwan Puglianki, ¿con cuál juegas? Escuche bien la pregunta. ¿Con cuál? No te estoy diciendo con quién juegas, sino con cuál. Y aquí dice, al Juan, con el perro. Pero tengo opciones, en este caso, para seleccionar. No solo voy a hablar con el perro, sino tengo opciones. Por ejemplo, en algunas ocasiones puedo decir, mira, Hatun al Juan, con el perro grande. Puchuy al Juan, con el perro pequeño. Ara al Juan, con el perro pelado. Aqua al Juan, con el perro peludo. Zombi al Juan, con el perro marrón. Yura al Juan, con el perro blanco. Yana al Juan. Si te has dado cuenta, en este grupito hay varios perros. Y cuando te dicen, Maestro Pugliangui, te está diciendo, elige uno con cuál vas a jugar. ¿Ya? Entonces, para eso, pues, estimados amigos, sirve la preguntita con cuál. Ahora, ejercicio 1. Por ejemplo, aquí te dice, Maijin Misiwan Porinki. Y aquí te estoy dando la respuesta. Con el gato blanco. Y me nota de Kuchimare. ¿Ya? Mira, aquí está. Maijin Misiwan Porinki. ¿Ya? ¿Y cómo respondo? Aquí me da opción. Con el gato blanco. Respondan esas preguntas para que puedan un poco mejorar vuestro aprendizaje, ¿ya? Por eso se les ha dado acceso a los libros, ¿ya? Por favor, trabajen con eso. No dicen, Mayen años son por ¿con cuál sobrino juegas? Imagínate que tengas un sobrino en tu casa, tengas 10 sobrinos, ¿ya? Son ejemplos interesantes que hemos puesto para que puedan un poco distraerse, ¿ya? Mayen ¿con cuál perro bailas? Y aquí dicen, con el perro peludo, ¿ya? Mayen Warmuan Wahanki, ¿con cuál chica o con cuál mujer lloras? Y dice, con la chica grande, ¿no es cierto? Entonces, estimados, completen esas preguntitas, tienen tarea bastante para que puedan practicar, ¿ya? Muy bien, gracias a los amigos que están en TikTok, denle me gusta a nuestros videos para que podamos crecer más la comunidad de quechohablantes. Queremos ser una gran comunidad de quechohablantes. Gracias a los amigos de Facebook, de YouTube también. Dale me gusta a nuestros videos. Muy bien, ahora sí. Tenemos aquí otro caso muy interesante. Vemos el caso instrumental. ¿Con qué objeto realizas una acción? ¿Con qué objeto tú realizas una acción? ¿Con qué? Imawa. Awarigebi. Ejemplo base, los dice. Roli, Maihinwan, ¿ya? Kuchusa. Me dicen, Roli, ¿con cuál cortaré? Estoy hablando en un tiempo futuro, ¿eh? Y me han hecho que es mi madre. Ahora, Rolly, ¿con cuál cortaré? Estoy preguntando, ¿ya? A ver, ¿con cuál vamos a cortar? Recuerden. Y aquí, mira, fíjate, hemos dado unas características al instrumento con el que vamos a cortar. Number one, aquí, mira. El instrumento general sería cuchona. Ya, aquí está, mira. ¿Ya? Ya está, mira.
Decimos aquí. El instrumento general. Tenemos kuchunawan, hatun kuchunawan, que sería con cuchillo grande, kuchu y kuchunawan con cuchillo pequeño, hiji kuchunawan con el cuchillo sucio, tompi kuchunawan con el cuchillo marrón, yura kuchunawan con el cuchillo blanco y yana kuchunawan con el cuchillo negro. ¿Te diste cuenta? Entonces, si yo te digo, oye, ¿con cuál vas a cortar? ¿Qué podemos decir? Tú dices, oye, voy a cortar con el cuchillo blanco, con el cuchillo negro, con el cuchillo marrón, o sea, con el cuchillo que tú vas a realizar una acción. ¿Entendido? Entonces, para eso pues sirve, estimados amigos, ¿ya? Nuestras preguntas. Es para seleccionar, ¿eh? No es para, en este caso, ah, para otra cosa, sino es más para seleccionar, ¿ya? Recuerden, estimados amigos, nuestra clase son los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. Y nuestros números de contacto están en el TikTok, en el YouTube y Facebook, ¿ya? Tenemos números de contacto ahí dejados. Pueden escribirnos por ahí, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos la idea clara, chicos. Ahora sí, ejercicios para trabajar. Dice. Mira, dice, Maigenwan Kuchusa. ¿Cómo sería tu respuesta en este caso? Si yo te doy aquí, mira, en la pantalla vamos a poner esto. Ya, dice, Maigenwan Kuchusa. Y aquí la respuesta sería, ¿cuál? Chumpijiruan, ya, mira, Chumpijiruan, ¿qué cosa voy a hacer? Chumpijiruan, Hawasa, no. Jiruan, Jiruan, ya. ¿Qué voy a hacer? Wajayekusar, tengo que seleccionar. Si la pregunta aquí es con Kuchusar, obviamente que la respuesta va a ser con Kuchusar. Si la pregunta aquí dice, Maijin wan tiarizar, aquí mi respuesta es con tiarizar. Aquí dice, Maijin wan pichazar, ¿con cuál voy a limpiar? Mi respuesta también va a ser con pichazar. ¿Ya? Entonces, así tenemos algunas respuestas que trabajar. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, tenemos aquí ejercicio. Escribe la respuesta adecuada. Igualito como en el primer caso, te estoy dejando algunos ejemplos. Manejemos cuchillos, ya que dice con el cuchillo negro. Manejemos pichas con escoba blanca. Es que aquí la pregunta manejemos simplemente es para seleccionar este lado. Solo es para seleccionar. ¿Ya? Che, ¿alguien tiene preguntas, dudas hasta aquí? Estoy aquí para responder. ¿Ya? Sí, ya. Ya, Chachi, una preguntita. La rimática ya. No es- Muy bien, vale. Ya, Chachi, por ejemplo, dice usted cuchillo, entonces yo tendría que poner cuchillo, como se dice cuchillo, cuchuan. La palabra guan hace que sea cuál, ¿no es cierto? El objeto. Mira, en este caso, estimado, cuando hablamos del one, cuando hablas de one, existen pues varios casos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, cuando nosotros de alguna otra manera hablamos del sufijo one, es uno de los sufijos principales en el quechua, ¿ya? Este sufijo que nosotros utilizamos, pues tiene, se orienta en tres casos, ¿ya? Primer caso es un instrumental, ¿ya? Recuerdes, un instrumento con el que tú realizas una. Cortas con un cuchillo, ¿ya? Trabajas con chaquita, es el instrumento, o la herramienta con el que realizas. Segundo, es el caso de compañía. En el quechua, ¿eh? Cuando tú realizas la acción con alguien, con mi mamá, mamayo, con mi papá, taitayo, con mi vecino, guasimacio, con mi amigo, compaiwan, masiwan. Y el tercer caso es el caso aditivo. ¿Qué es el caso aditivo? Cuando ya quieres aumentar, cuando dices, por ejemplo, oye, Rolly, vas al mercado, compras pan, compras huevo, muy bien. Y de un momento te dices, oye, te compras un paquete de fósforo más. Ah, ese más que estás utilizando es el caso aditivo, ¿ya? Es más, chatawan, dice.
Cuando estás tomando tus chelas, te dicen, pues, Chatawa, o Chatawan. ¿Qué estás diciendo? Unito más. ¿Te das cuenta? Ese es un caso aditivo, estimados. Cuando ya pediste algo y le aumenta el precio, ¿ya? Es el caso aditivo, ¿no es cierto? Entonces, el one tiene estos tres casos. En este caso estamos hablando de compañía de compañía de instrumental, pero seleccionando de varios objetos, ¿ya? Change. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda preguntar o que pueda participar? ¿Ya? Vamos, vamos. Estimados, el curso de quechua, solo tienen que comprar sus materiales. Tenemos 3 libros, nada más, ¿ya? Y las clases son los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche, ¿ya? No hay otro costo. El costo de nuestros libros son 39 soles, un paquete grandísimo de libros, algo de 7 libros, nada más, ¿ya? Recuerden. Muy bien, ahora sí, estimados amigos, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más podemos? Aquí tenemos varios ejercicios para trabajar y ya está, ¿ya? Ya tienen ejercicios para trabajar, por favor, trabajen estos ejercicios, imprímalo su material y trabajen, ¿ya? Ahora sí, ya tenemos todo esto. Ahora, ¿qué más ponemos? ¿Qué más ponemos? ¿Ya? Ponemos el siguiente, Mayhimpag. Mira, fíjate, vamos a desglosar esto también, aquí abajito, y te explico lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere hablar? Adelante, te escucho, te oigo. Mayhimpag, es una de las preguntas, ¿eh? ¿Cómo es este Mayhimpag, profesor? Nos dice, ¿eh? Mayhimpag, ¿qué es que Mayhimpag. Ya, veamos. Margin, otra vez. Mira, fíjate. Margin igualito es cuál. ¿No es cierto? ¿Ya? Margin es cuál. Aquí está. ¿Cuál? Ya tenemos. Ahora, el sufijo par es el sufijo de orientación que hemos encontrado en el techo. Y decimos para cuál. Mira, fíjate. Otra vez, si te has dado cuenta, estimados amigos, el making es un pronombre interrogativo que siempre nos va a pedir o nos va a exigir seleccionar de un grupo de objetos, personas, animales, nos va a seleccionar de acuerdo a una característica que tiene, ¿ya? Pero en este caso nos está diciendo para cuál. Te está diciendo que la acción que haces o aquella que haces debe estar orientada para alguien, ¿ya? Alguien o algo. Para eso tiene que estar orientada. Eso es lo que te trata de decir esta pregunta. Que la acción, cualquier acción que tú hagas, va a estar orientada para alguien. Ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si tú traes de este libro, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay animales, aquí abajo hay unos recursos muy importantes. ¿Ya? Mira, fíjate, traigo lo que hemos trabajado anteriormente, aquí está. Ya, miren, ya. Entonces, voy a copiar esto y con esto les explico. Nos dice, María Parra, ¿ya? Solo vamos a poner lo siguiente, estimados amigos. Ya, aquí, vamos a hacer medio. Ya. Y tenemos aquí varios elementos. O en este caso solo tenemos uno, que vendría a ser perro. Pero tenemos varias características, ¿ya? ¿Cuáles son las características que tiene cada uno de estos? Y aquí está.
y ponemos con un color azulito para que entiendas. Ya está. Nos dice, mira. Aumentamos tamaño. Ya, aquí está, mira, al medio. Muy bien. Y si me dicen, profesor, yo quiero de verdad elegir algo para algún elemento. Aquí hablo, mira, algo, 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 algo. Pero me dice, la acción que haces debe estar orientada para alguien o para algo. Pero dentro de ese grupo solo debe haber, pues, uno. Imagínate que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perros. Tengo un perro grande, un perro pequeño, un perro pelado, un perro peludo, un perro marrón, un perro blanco y un perro negro. Entonces, cuando me preguntan, vale, yo tengo que elegir uno de ellos. ¿Para cuál? Entonces, ¿qué digo? Para algo baja. Le aumento. Aquí está. Para algo baja. Para el perro pelado. Estoy diciendo para el perro pelado. Y si no quiero, puedo decir, por ejemplo, para el perro grande. Atón, algo baja. Si no quiero, ¿qué hago? Digo, llorar algo baja. Así funciona. ¿Ya? Si no quieres eso, para el perro marrón, rompe algo baja. ¿Ya? Más ejemplo. Ahora, por ejemplo, si yo te pregunto y te digo, la misma preguntita de aquí arriba, copiamos y pegamos aquí. ¿Ya? Mira, fíjate. Más ejemplo. Y pongo, más ejemplo, y pongo un verbo. Apanqui. Apanqui. Estoy diciendo, ¿para cuál apanqui llevas? Esa es la pregunta. ¿Para cuál llevas? Más ejemplo, apanqui. Entonces, selecciono de todo el grupo de perros que tengo y digo, ya, chompi algo. Y pego mi pregunta. Chompi algo con el verbo. A pan. Ya está. Llevo para el perro marrón. ¿Te diste cuenta? Así funciona el quechua. Ahora, aquí yo te dejo, mira, en nuestro libro, te dejé varios ejercicios que tú tienes que trabajar. ¿Ya? Mira, dice, más ejemplo. Uso. Se emplea para preguntar a quién beneficia una acción. Es decir, para cuál animal, persona u objeto realizas una acción. Tú puedes realizar una acción para alguien. Hay un objeto, una persona beneficiaria de eso. Y aquí dice, el sufijo pa expresa la finalidad o beneficio. ¿Te diste cuenta? La finalidad o beneficio. Mira, tenemos aquí un vocabulario de animales, alco, llama, alpaca, tiñi, añas, ato, ¿ya? Ato, ¿qué más? Chinchay, jucucha, masu, querquinchu, sí, tenemos animales, ¿ya? ¿Qué más? Aquí abajo tenemos sus adjetivos. Puedes decir, uno de ellos puedes combinar algo, o por ejemplo con tiñi, cachorrito, y digo pues, atun tiñi, uchuy tiñi, ara tiñi, ¿ya? Chaku tiñi eres, chaku tiñi, chumpit tiñi, lloras tiñi, yana tiñi. ¿Ya? Puedo seleccionar. Ejemplo, dice, jato al grande. Compro para el perro grande. Mire, recuerde, estoy utilizando el paj para decir para el perro grande. ¿Ya? Compro para el perro grande. Aquí está. Jato al grande. ¿Te diste cuenta? Ima grande o más grande. Jato al grande. Otro, por ejemplo, aquí dice, Yura al Dante. Otra vez utilizando el pag aquí también. Pag. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, Yura al Dante. Compro para el perro blanco. ¿Ya? Entonces, en ese teorema, Jucho y llama pag, ¿ya? Ya, puncho tarorane. Por ejemplo, tal vez algo incoherente, pero sí funciona. Aquí está, Jucho y llama pag. Y otra vez aquí. Para.
¿ya? Entonces, estimados amigos, a poder leer estos ejercicios. Ahora sí, tenemos ejercicios para trabajar. Role, maegen, rantingu. Aquí te estoy preguntando, rantingu, ellos, ¿para cuál compran? Usted tiene que decir, para el perro negro. Por ejemplo, si maegen, o hayaykusak, ¿para cuál voy a llamar? Maegen, punchuta rurani, ¿para cuál hago puncho? Maegen, huayconca, ¿para cuál va a cocinar? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos ejercicios para trabajar. Umanjanchis, chumana, chumanjanchis, chumana, llegona. ¿Han entendido? Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, ¿Ya? disculpe una pregunta. Vamos, adelante. ¿Maikempach también podría ser para quién? ¿O es ¿Cómo? para cuál? Sí? O sea, Maikempach, su traductor siempre es para cuál, o también puede ser para quién. ¿Para cuál Tengo siempre? esa duda. Porque ¿para quién? Es pues pipa. ¿Sí? Pa. Ese es para quién. Ah, ya. Ah, ya, Ajá. listo. Ya, gracias. Confundo. Gracias, profesor. Cuidado que te equivoques con eso. Muy bien. Tenemos ejercicios para trabajar. Recuerden, chicos, siempre el trabajo de ustedes que hagan, eso les va a permitir aprender más, ¿ya? Imagínense que yo no he estudiado quechua así al inicio, simplemente aprendí pues en mi casa hablando. Luego me dediqué a estudiar de manera autodidacta, todito he dedicado a estudiar. Luego complementé mi estudio en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿ya? Pero ya cuando dominaba bastante el quechua, cuando estaba dictando bastante el quechua. Entonces, una de las maneras de aprender quechua es pues enseñando, haciendo materiales. Mira, ya tenemos 8 libros, creo hasta ahora tenemos, y pues son libros que me han permitido aprender bastante del quechua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estas preguntitas no las encuentras en otros libros, no vas a encontrar en otros libros. Es nuestro tercer libro, el cuarto libro también está en proceso. Entonces, tienen la suerte, pues, de tener todos esos materiales, ¿ya? Trabajen, por favor. ¿Qué más espera? Aquí tenemos algunas cosas muy importantes, estimados amigos. Mira, fíjense, tenemos algo, nos dice instrucciones usando este formato. Mira, es como la matemática, ya te di un formato, dije, primero vas a poner un adjetivo. ¿Y dónde están los adjetivos? Vas arriba y vas a encontrar aquí, ¿ya? Adjetivos. Jato, coche, on, cara, chaco, chompi, yura, yana. ¿No es cierto? Chaymche. Chaymanta, y machata yapanki. Chaymanta tajmi, chura jaygungi kema hawari. Kay, sotes kaskasninta churarungi. Chaymanta, uywata churanki. Ima uywata churawa. Uywa es animal. Entonces, ¿qué churanki? Hatun, sotes kaskan. Hato. Ya está. Animal. Por ejemplo, ima vivat. Al, jo. Y me dice ahora con anga que hizo tres cascas en que churas. Y más cama. Sufijo. Acción. Y matan ruanch. Ruach, verbo. ¿Ya? Hatun algo paz. Por ejemplo, compro. Ran, ti, ni. ¿Gusta? Che, mi che. ¿Ves? Che, che acá. Ya hice mi ejemplo. Ya, con eso, ya les estoy dando un ejemplo cómo tienen que trabajar. ¿Ya? Che, me cogí. Ah, pero aquí dice compraré. Mire, hablo en un tiempo futuro. Vamos pachate. ¿Y cómo es compraré? Puede ser, está en primera persona. ¿No es cierto? Che, hatun algo para garantizar. Ya está. Hatun algo para garantizar. Ahora, aquí abajo, mire. Dice, llevo, cantaron, cantará, comprarán, preparó, comprarán. O sea, dependiendo del verbo que voy a trabajar. Ahora que canté. ¿Qué me dice? Canté. ¿Para quién?
¿Para cuál? Por ejemplo, imagínate que tú cantaste para tu enamorado o para un profesor. Y dirías, por ejemplo, Hatun o a un gordito, ¿ya? Huira, ¿y qué me dice? Aquí me pide animales, creo. A ver, vamos a ver. Ah, animal me pide. Entonces, ¿yo puedo cantar para un gato? Claro. Huira y Matkama, gordo. Gato, Michi. Y luego me pide el paj. Jaurget, maña manche. Ya, que he hecho raro. Huira, Michi, paj, cante. Está en primera persona. Con Takir Han. ¿Ya está? Es mi oración. Huira, Michi, paj, Takir Han. ¿Ya? Chena, chete, chula, cheiguna, que llama. Así si tú tienes que escribir. Por eso, estimados amigos, los libros son en blanco y negro para que tú te puedas, en este caso, imprimir y pues tenerlo en mano. ¿Ya? Alguien, Chumanachu, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien tiene dudas? ¿O alguien, Chumanachu, gambas? Ya está. Estamos corriendo un poquito porque necesitamos, de verdad, necesitamos, en este caso, terminar el cuarto libro antes del mes de agosto, porque está la evaluación. Ya para mí, ¿ya? Ya vamos a poner excelente. ¿Ya? Ya está. Ahora sí, seguimos, ¿ya? Seguimos. Seguimos hablando del Maijin, pero aquí, ¿ya? Va a cambiar cada vez que tú le aumentas otro sufijo. Kunangaypi rimarhanchik niranchik mayjinpaq, ¿para cuál? Kunanja kaypi rimarisunchik kaytañataq, ¿ya? Mayjinmanta. Imat kay mayjinmanta rikama. Mayjinmanta es de cuál. ¿Listo? Mayjinmanta. Yuyanaki, debes saber. Mayjin siempre te va a exigir elegir. ¿Listo? Escoger. Mayjinmanta. ¿No está? Escoger. ¿No es cierto? Y dice mayjinmanta, ¿de cuál? Imansbach kay patara maitunchis niwanchis kay jawari. Se emplea para preguntar de cuál objeto, animal o comida o cosa se habla, se expone o se refiere. Ayachinayke. Ima manta churrimas hanchis manta. ¿Ya? Jawari. Por ejemplo, dice Maijin manta. ¿De cuál estás hablando? Yo te digo, Maijin manta, rimarhanki, te digo. ¿De cuál hablaste? Mira, fíjate. Maijin manta rimarhanki. ¿Ya? Que ahí está dicen, mira, a ver aquí. Maijin manta rimarhanki. ¿De cuál hablas? ¿Y cómo yo puedo responder? Aquí puedo decir, hatun, ahorita. Hatun runa manta rimarhani. Ya está. Hatun runa manta rimarhani. Ahí te ya ahla pariguri. Inasami. Maijin manta rimarhanki. Hatun runa manta rimarhani. Ya chanay ki bahu jeka na chay. Si santa kay sotas kaska min manta ni hawata busuntiku ya pan kutichini kinkanka mantawan. O sea, si a ti te preguntan con sufijo manta, toda tu respuesta siempre va a ser con el manta. Esa es la ley del hecho. Porque si no respondes con el manta, va a estar totalmente mal. ¿Entendés? Y es una de las reglas muy importantes. Más manta, ¿ya? Aquí dice. Runa, manta. ¿Ya? How are you get up? Mayhin manta, ¿ya? Mayhin manta, apanki. Mira, Mayhin manta, apanki. Imagínate que estás comprando y hay varias tiendas. Entonces, yo te diría, hatun, hatuna, wasi, manta, apa, sa. Ya está. Otra vez, mire. Dos cosas.
La pregunta ha sido con manta y mi respuesta ha sido con manta. ¿Ya? Cheya, si tú sabes, los meter alinta y ya alinta uyarinaki. Tienes que estar concentrado en las preguntas. Prácticamente el quechua, la respuesta te da en la pregunta. ¿Ya? Esa es una de las características. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver la cheque en Mahachayamun, Chinas Kepnich. Manta, ¿de cuál? Y aquí nos dicen, mira, el sufijo manta expresa origen, procedencia o tema del que se habla. ¿Ya? Parte 1, comidas típicas. Maijin una cama. Maijin mikunaman riman. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar, creo? Vamos. A ti te hablaremos. A ver, ¿qué dice? A ti te hablamos. Ah, ya. A ti te hablamos canta de mapayo yeikiko. Canta de mapayo yeikiko. ¿Ya? Mira, veamos aquí. Dice, Maijin mijunamanta riman. Wow, aquí hay algo importante que tú tienes que saber. Porque no toda la vida vamos a preguntarnos Maijin manta, Maijin manta. Por ejemplo, si tú en este caso quieres especificar, por ejemplo, ya no vamos a decir Maejimanta de frente, sino podemos decir de la siguiente manera. Agarro esto y pego abajo. Hasta ahí estoy bien. Si yo quiero, en este caso, quiero especificar de quién va a hablar, aquí puedo poner, separar Maejin y aquí poner, por ejemplo, lo siguiente. Maejin, pongo aljo, manta, mira, fíjate, ¿de cuál perro? Eso sería mi perro. Maejin aljo, manta. Y yo digo, yana aljo, manta, yura aljo, manta, y yo aljo, manta, dependiendo de cuál. No solo perro, como decía, por ejemplo, comida. Maejin, mi manta, ¿ya? Ponemos esto. Maejin, mi manta. ¿De cuál comida? Mira, fíjate, ¿de cuál comida? Entonces tú vas pensando y diciendo, a ver, ¿de cuál comida vamos a hablar? Maejin, mi manta. Y pones infinidad de comidas. Por ejemplo, yo puedo decir, Maejin, mi manta. Rimanchi, ¿ya? Esa sería mi pregunta. ¿De cuál comida, ya, habla? Entonces, yo podría poner mi lista de comidas aquí. ¿Qué lista de comidas puedo encontrar aquí? Por ejemplo, puedo encontrar una comida típica, por ejemplo, sería hualpa, chili, manta. ¿Qué estoy diciendo? Del caldo de gallina. Podría hablar hualpa, chili, manta. Mira, fíjate. Maejin mikunamanta rimanki. ¿De cuál comida hablas? Manta rimani. Ya está. Sería mi respuesta. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, no solo me van a hacer la pregunta en segunda persona. Por ejemplo, te pueden hacer la pregunta, estimados amigos, en otras personas. Por ejemplo, aquí. Maejin mikunamanta rimankichik. Mira, fíjate. ¿De cuál comida hablan? ¿Quiénes? Ustedes. Maejin mikunamanta rimankichik. Y yo le podría responder, Ñu haiku, ¿ya? Mira, fíjate. Ñu haiku, y pongo la comida. Por ejemplo, chiri uchu. Chiri uchu manta ri maiku. Ya está. ¿Te das cuenta? Maijin mikunamanta rimankichik. Ñu haiku, chiri uchu manta ri maiku o ri maniku. Va a depender de la pregunta que me hacen. Maijin mikunamanta rimankichik. Por ejemplo, yo podría decir, Maijin, ¿ya? Mikunamanta, con otra persona, ¿ya? Maijin mikunamanta, a ver, Wahan, mira, estoy preguntando,
la siguiente interrogante. ¿De cuál, fíjate, de cuál comida llora? Algunos vulgarmente dicen, ¿de qué comida llora? ¿No es cierto? Entonces, ¿de cuál comida llora? Me dicen mi kunamanta wakan. Y yo puedo responder y decir, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo? Una característica de la comida, una comida dulce, digo. Miski, fíjate, miski, ahí, ¿ya? Miski, mikuna, comida dulce, y le aumento manta. Miski, mikuna, manta, waka, tianda. Miski, mikuna, manta, waka. ¿Te das cuenta? Entonces va a depender mucho cómo nosotros vamos a plantear nuestra preguntas. Y de acuerdo a eso vamos a tener las respuestas, ¿ya? Así es, amigos. Así que, mira, tenemos bastante para trabajar. Y por favor, desde la página 24 van a trabajar hoy día. Aquí tenemos, mira, ¿ya? Dice, Maguen dijo no mantrimanchi. Chiruchumanta, tiempumanta, guateamanta, pachamankamanta, hapchimanta, patachimanta, jumincamanta. Yo te puedo decir, ¿de cuál comida hablas? Ah, mira. Yo hablo chirucho, chiruchumanta. ¿De cuál comida lloras? Por ejemplo, aquí podría variar. Maguen dijo no bajani. Chiruchumanta bajani, tiempumanta bajani, guateamanta bajani. Maguen dijo no manta, casi no, así, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí dice, Impumanta rimani, hablaré del puchero, o rimasa en este caso, ¿ya? Impumanta rimasa, hablaré del puchero, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos bastantes materiales para trabajar y por favor, pónganse a trabajar, ¿ya? Aquí les estoy dejando. Van a trabajar desde la página 24, creo que hemos empezado. A ver, vamos a ver, ¿ya? Tarea pendiente tienen desde la página, no es 24, es 18, 22 creo. Desde la página 22 tienen que trabajar hasta la página 28. A ver, vamos a ver. Ahí está. Hasta la página 29. 30. Hasta la página 30, por favor. ¿Ya? Desde la 22 hasta la página 30. Esa es la tarea pendiente que va a quedar para el día jueves. Y el día jueves, por favor, nos vemos a las 9 de la noche. Y lo más importante, trabajen. No se queden en trabajen, por favor. ¿Ya? Trabajen. A no ser que haya alguna pregunta o duda, no creo. ¿Ya? Los estimados amigos, por esta vez nos quedamos aquí. Espero que hayan aprendido bastante el quechua. ¿Ya? Espero que les haya gustado un poquito. Hoy día hemos estado dictando clases desde las 5 de la tarde.